Santo de Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Tengo mucha expectativa, hermanos, de compartir lo que quiero con ustedes. He orado para compartir esto. He pedido al Señor su gracia y su competencia. Realmente lo que voy a compartir es muy sencillo. Muy sencillo. Es el resultado de 2 semanas de estudio juntos, los que participan los viernes a las 8:30 del estudio de la Torá. 2 porciones maravillosas. La una la semana pasada, que su nombre en castellano traduce: fui hecho partícipe de la gracia. Y la otra que vimos anoche significa huella. Esa parachá que se llama Ekeb. Y en ambas porciones, Baet Hanan y Ekeb, de una manera muy consistente, el Señor ha estado insistiéndonos con 3 verbos, 3 verbos que se unen. Shama, escucha. Shema es escucha. Shama es el verbo escuchar. Shama, escucha. Shamar, vigila. Y el otro verbo, ama. 3 verbos muy prácticos desde la perspectiva del hebreo. Escuchar de manera intencional, poniendo cuidado, que significa vigilar. Y el resultado es Ekeb. Ekeb, como lo explicaba anoche, y no voy a repetir la enseñanza de anoche. Ekeb es una palabra de cuya raíz viene el nombre de Jacob. Todos sabemos que Jacob se aferró al Ekeb de Esab, al talón. Pero como las palabras hebreas son polisémicas, lo cual implica que tienen muchos significados a la vez la misma palabra, también significa consecuencia. Y la consecuencia de oír, la consecuencia de vigilar y la consecuencia de amar marca una huella. Hay una consecuencia de poner atención, de escuchar, porque amamos al Creador y ponemos en práctica sus mandamientos. Y pensando en eso, pensando en cada uno de ustedes, porque cuando preparo un tema, le estoy preguntando al Señor y estoy repasando en mi mente los nombres de ustedes. Llamé a esta enseñanza muy sencilla: cómo un creyente, tú y yo, deja una huella real en su diario vivir. Ese es el tópico o el tema o el énfasis de esta noche. Cómo un creyente deja una huella real, más allá de lo que pretendemos saber en la práctica, qué huella dejamos en nuestro diario vivir. Y le he colocado este subtítulo que me parece muy práctico, que nos ministre el Señor con cosas prácticas y aplicables a todos. Cómo un creyente deja una huella real en su diario vivir, pero pensando en todos nosotros o en una gran cantidad de nosotros, el subtítulo es: enfrentando la tensión entre la instrucción de la Torá y las distracciones de la vida moderna.
porque genera tensión conocer la Torá, saber qué son las instrucciones, los procedimientos, los testimonios, las promesas, pero ser distraído en un mundo que distrae más de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿cómo enfrentar esa tensión de saber que es Shabbat, pero la sociedad, el mundo en que vivo, me distrae y a veces me encuentro como en una cuerda floja y no sé si obedecer la Torá o dejarme distraer? Y como les dije, me encuentro enseñando esto como si lo enseñara con plastilina porque es muy sencillo, pero que el Padre hable a cada corazón, que el Padre hable a nuestras vidas. ¿Cómo enfrentar la tensión entre la instrucción de la Escritura, a ese llamado de poner atención, de vigilar, de oír, porque amamos, pero esa multitud de distracciones de la vida moderna? Y lo primero que viene a nuestra mente es la prioridad de la Torá. Hay una porción maravillosa en Lucas 10:26 del encuentro de Machiach con el joven rico. El joven rico era docto en la escritura y fue tan arrogante que ante varias cosas que el Mesías le dijo, él le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y seguramente lo hizo de una manera muy autosuficiente, tal vez desplicente, porque ni tenía revelación de ante qué persona estaba. Y cuando el Señor abrió la Torá, el Señor le hizo una pregunta muy pertinente. Aquí está en Lucas 10:26. Él entonces, o sea, el Mesías, le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Y pienso que es una palabra muy pertinente, que sería bueno que la tuviéramos consignada en nuestro corazón y cuando estemos en ese desequilibrio, en ese conflicto, en esa tensión que genera saber algo y estar buscando cómo acomodar lo que sé a la distracción que me ofrece la sociedad, el mundo laboral, mis compromisos familiares. Y sería muy interesante que cuando estemos en eso, porque genera tensión, dejemos que la voz de Mesías diga, Oscar, ¿qué está escrito en la Torá? Oscar, ¿cómo lees? Muy importante esta pregunta. ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Qué lees? Y cuando a este punto le llamo la prioridad de la Torá, pues hay varias cosas que la Torá nos llama a escuchar con atención y a vigilar porque lo amamos. Y entonces la Torá enseña que el creyente debe santificar el tiempo, entre otras cosas que debemos santificar. Hay muchas cosas, muchos recursos que debemos santificar. Y la pregunta siempre es, ¿qué está escrito en la Torá? Ante esa tensión de obedecer o no obedecer. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y entre otras cosas, la Torá enseña entonces que debemos santificar el tiempo. Por ejemplo, Shabbat. El texto dice en Éxodo 28, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Una frase tan corta. Y eso genera tensión, porque yo me acuerdo, pero la pregunta es, ¿y realmente yo siempre lo distingo? ¿O hay una tensión porque actividades familiares, actividades sociales o cualquier otra cosa
me hace olvidarme cuando Él me dice, vigila, acuérdate. Acuérdate del día de reposo, dicen las traducciones al castellano, y por hacerlo familiar, pues lo dejo así. ¿Qué reza la Torá? ¿Qué dice? ¿Cómo lees? Acuérdate del Shabbat. Los Moedim, las convocatorias. En Levítico 23:2 dice la escritura, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades de Achén, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Y esta frase que está aquí con rojo en la pantalla, la escritura dice, estos son mis tiempos señalados. Volvemos a la pregunta del Mesías al joven rico. Es Pesaj, es Chabuot, es Yom Truá, es cualquiera de las convocatorias, pero hay tensión porque tenemos compromisos y distracciones del mundo. Pero el Señor sigue diciendo, estos son mis tiempos señalados. Y está hablando el rey, está hablando el nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Rosh Hodesh, luna nueva, un tiempo tan precioso de renovación, un tiempo de memoria de la bendición del Señor. Sin embargo, hay una tensión entre saber que es Rosh Hodesh y dice aquí en el texto, os serán por memorial delante de vuestro Dios. A mí me parece tan precioso, mis hermanos, que cuando guardamos Rosh Hodesh, que es un mandamiento, haya una promesa tan especial que diga, este día que estás guardando te va a ser en memoria delante del Dios de Israel el resto del mes. Y estas citas, como está aquí en la presentación muy sencilla, estas citas no son actividades opcionales. ¿Por qué? Porque el que habla es Hachén. Son tiempos señalados por Adonai. Y es maravilloso que el Señor, y Él no hace nada ocioso, porque por alguna razón dos porciones seguidas de la escritura, el énfasis ha sido el mismo. Shema, chamar. Shema, chamar. Escucha, vigila. Dos porciones seguidas de la escritura. Tiene que tener una pertinencia muy alta de parte del Señor. Y en la vida diaria, pues cada día hay una prueba, o más bien nuestro escuchar, nuestro prestar atención es puesto a prueba en la vida diaria, en las 24 horas de cada día, en las 168 horas de la semana. Y siempre estamos confrontándonos ante dos caminos, porque estamos hablando de huella, estamos hablando de Ekeb. Siempre nosotros tenemos una confrontación que genera tensión entre un camino de huella eterna que el pastor en el Salmo 23 dice, por senda, por camino de justicia, me guiará por amor de su nombre. Y eso implica obedecer, porque en sentido práctico es muy bonito el Salmo que expresa que por senda de justicia Él me guiará, pero en sentido práctico eso significa obedecer. Y entonces en sentido mucho más práctico significa apartar el tiempo santo. Por eso mencioné las convocatorias, entre otras cosas. Implica estudiar la Torá los viernes.
implica que enseñemos a otros, implica que sirvamos. Ese es el camino de la huella eterna. Y es un camino que dice él, yo soy el camino. Hay camino que conduce a la vida eterna, a lo incorruptible, pero también hay un camino de huella efímera. Y ya que esta porción de ayer se llama Ekeb, pues aquí están estas huellas. Todos disfrutamos de caminar sobre la arena. Cuando caminamos sobre la arena de una manera muy momentánea por la humedad de la arena, por el peso nuestro, pues la huella queda, pero es que allí viene el mar y la ola se lleva la huella y no queda nada. Y es hermosa esa invitación de Mashiach en Mateo, cuando en Mateo él dice, algo me pasó aquí con la escritura, pero él hace una parábola muy sencilla que indica que un hombre construye una casa sobre la roca y otro la construye sobre la arena. Y a eso se refiere la metáfora de la casa sobre la arena y la metáfora de la casa sobre la roca. Lo que está afianzando es en la práctica que estamos oyendo, que estamos vigilando y estamos poniendo por obra. ¿Qué es el camino de la senda eterna? Un camino de una persona que está escuchando Shema con mucha atención y está vigilando. Pero la metáfora es muy clara cuando dice que el otro está construyendo sobre la arena. ¿Y cómo sería en la práctica si el camino de la huella eterna es obedecer, lo cual implica apartar el tiempo santo que no nos pertenece, estudiar, enseñar, servir? Pues el camino de la huella efímera que rápidamente la arena se la lleva la ola del mar, y por eso él está diciendo que edifica su casa sobre la roca o sobre la arena. En la práctica, porque no hay manera aquí de que sea un tono gris, sino esto es blanco o es negro, es en la práctica el camino de la huella efímera es anteponer actividades sociales, actividades familiares, actividades deportivas o cualquier otra que desplace lo eterno. A mí me ha parecido que estas dos porciones de las dos últimas semanas tienen una aplicación práctica tan concreta. Y por eso Yehoshua dice claramente, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? Y por eso estoy diciendo, es la tensión que se genera entre la Torá y las distracciones del mundo. ¿Qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su ser? No nos aprovecha, no hay provecho de hacer un camino por una huella efímera que antepone a la Torá conveniencias, gustos, etcétera. Hay una prueba que ocurre día a día, semana a semana. Y yo he buscado aquí, pensando en nosotros, me incluyo yo, ejemplos prácticos que nos ocurren o que escucho del diario vivir. Algunas veces, algunos me lo dicen porque son vulnerables, porque son sinceros, pero aquí tengo tres ejemplos prácticos del diario vivir. Ejemplo número uno, el creyente recibe una invitación a un partido de cualquier deporte
o una salida justo para Shabbat. Y ahí está. Puede estar ante el camino de la huella eterna, guiado por sendas de justicia, entendiendo que la justicia es el debido proceso, la justicia es el deber ser de las cosas, o le queda la opción del camino de la huella efímera. ¿Cómo será la respuesta del camino de la huella eterna? Bueno, yo prefiero compartirles la respuesta de huella. Recibo una invitación social de negocios, familiar, justo para el Shabbat. La respuesta de la huella del camino eterno es: rechaza con respeto. Gracias, cómo te agradezco. Gracias que me tienes en cuenta, pero es que este tiempo a mí no me pertenece. Yo no puedo tomar lo que no es mío. ¿Y saben qué va a pasar con esto? Que esa decisión va a impactar a los que amamos y va a dejar un testimonio. A eso se refería anoche la parachá de Kep, huella, porque es que la inconsistencia no deja huella. Ese es el primer ejemplo, una invitación justo para un Shabbat. ¿Qué puedo hacer? Oh, qué agradecido estoy, cómo te lo agradezco, pero yo realmente del viernes a partir de la caída del sol hasta el sábado a la caída del mismo sol, yo no estoy disponible. Puede ser un negocio, pero si está tan interesado en hacer un negocio conmigo, le digo, claro que sí, te veo el domingo, te veo el lunes temprano. Ejemplo número dos, un viaje de negocios programado en una de los Moedim que veíamos atrás. Estos son mis tiempos señalados. ¿Cuál es la respuesta de la huella que deja huella? La huella del camino de justicia. Hombre, vamos a considerarlo, pero para esa fecha no me queda fácil, tengo otro compromiso y te pido que revisemos la agenda porque en esa fecha yo ya estoy comprometido. Es que las personas en el mundo de los negocios se mueven por agenda. La gente no respeta al que no tiene agenda, pero la gente respeta al que tiene agenda. Y yo pregunto si hay una agenda de mayor pertinencia, de mayor valor que los tiempos señalados de Adonai. Entonces, claro que sí, vamos a hacer esta cita, por supuesto, pero es que ese tiempo ya lo tengo comprometido. Eso es todo. Depende de la relación que yo tengo con esa persona. Si es una persona de mi familia, yo le voy a decir, no, mira, realmente ese día yo tengo un compromiso con el Señor. Saben que me parece pertinente compartirles un testimonio eh, de mi familia, porque hace 10 años, cuando comenzamos este camino, para nuestra familia fue muy contraproducente y muy difícil al comienzo, pero ellos poco a poco fueron viendo nuestra determinación firme y ellos ya saben que no cuentan con nosotros y no organizan nada en lo que quieran contar con los padres y los abuelos para Shabbat. Y si saben que tenemos una convocatoria o vienen y nos dicen de algo, les decimos, porque lo primero que hacemos es mirar la agenda, le decimos no, ese día lo tenemos comprometido, es pesa, no te puedo acompañar. Y nuestros hijos ya saben que no organizan nada para la familia. Si están queriendo contar con los padres, que toque una de estas convocatorias. No todos nuestros hijos eh, sobre todo, han abrazado en plenitud lo de la comida prescrita por Dios. Mi hijo menor por lo pronto no lo ha hecho. Y es que él no se congrega. Y él no entiende eso ni ha tenido el plan de hacerlo. Yo no lo juzgo. Pero lo más hermoso es que él sí sabe que el papá y la mamá no comemos una clase de alimentos y él sabe
que, que él respeta eso. ¿Por qué? Porque ven consistencia. Y el tercer ejemplo es, por ejemplo, el estudio de la Torá, vamos a llamar el viernes, que va de 8:30 en adelante. ¿Cuál será la respuesta de la huella eterna? El camino de huella eterna, la huella que queda impresa de manera imborrable. Mira, tengo un estudio. Para mí realmente es muy importante estar allí. Te veo después, lo puedo hacer después. Tomé 3 ejemplos, podría haber una larga lista de ejemplos, podría haber una larga lista de ejemplos. La huella que permanece entonces implica que cada decisión en lo pequeño de cada día, cada decisión va formando un camino de fidelidad. La fidelidad es una palabra muy amplia. La palabra implica que nosotros exhibimos la fidelidad de Dios. Pero esa fidelidad se va formando por decisiones tras decisiones, algunas pequeñas y otras grandes que vamos tomando día a día y van poniendo de manifiesto que la emuná, que la educación que el Señor nos va dando, nosotros estamos construyendo a través de decisiones pequeñas o grandes, decisiones individuales, un camino de fidelidad. La fidelidad se construye. La fidelidad, el único que es fiel en su carácter es Hachén. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Esa es la huella que permanece. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos, paraos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino bueno, cuál sea el buen camino y andad por él. Pero hay algo maravilloso, hallaréis descanso para vuestro ser. Hay una huella que va a permanecer, mi amado hermano, que trae descanso. Hay un llamado a pararnos en los caminos, a mirar, a preguntar. Y poco a poco, en un periodo de los últimos 10 años, nosotros nos hemos parado en los caminos, estamos mirando, estamos preguntándome. Me llama mucho la atención cuando alguien me dice, pastor, ¿usted me puede decir qué convocatorias hay en los próximos meses? Es que estoy planeando un viaje de vacaciones y no quisiera fallar. Eso es maravilloso. Paraos en los caminos. Mirad, hay que poner atención, hay que preguntar. No es que yo mañana digo me voy de viaje. Bueno, usted se puede ir de viaje, yo también, pero antes yo me paro, miro, pregunto por la senda antigua y determino con fidelidad cuál es el buen camino para andar por él. Porque es que la fidelidad se construye. Entonces, aquí hay algo muy hermoso que pensé esta mañana y es una conclusión temprana. Un creyente, grabemos esto en el corazón, mis hermanos, un creyente deja huella no por lo que sabe. Realmente nosotros no impresionamos a las personas por lo que sabemos. Realmente nosotros dejamos huella por la manera como ordenamos nuestra vida diaria según la Torá. Nuestra obediencia en los tiempos señalados le deja un camino claro a nuestros hijos, le deja un camino claro a nuestros nietos, le deja un camino claro a nuestros discípulos, le deja un camino claro a las generaciones futuras. Las personas no son conmovidas por lo mucho que nosotros les digamos las cosas. Las personas son más conmovidas y dejamos una huella por la coherencia y el ejemplo consistente que podemos dar.
Hay una huella que permanece. No es la de la escritura que domino, que conozco, no. Es la de la coherencia de mis conductas. Eso me parece muy importante. Por eso les dije que iba a hablar un lenguaje muy sencillo. La huella del creyente implica entender que esta palabra ekep, la idea de dejar huella, que es una marca, que es una señal, desde la perspectiva hebrea, se entiende como el testimonio visible de la obediencia. No es solo lo que uno dice, sino lo que uno practica. Hace muchos años, en el ambiente espiritual en que me movía, yo aprendí una máxima. Es un lenguaje muy coloquial, pero dice, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Y es tan gráfico porque a veces decimos cosas, pero las contradecimos con lo que hacemos. A veces le hablamos mucho a las personas de la Torá y a nuestros hijos de la Torá y de los mandamientos, pero ellos a veces no nos ven consistentes en guardar el Shabbat. Entonces ellos deben de decir, pero mi papá me habla, mis padres me hablan tanto de la Torá y de los mandamientos, pero yo veo que a la hora de la verdad, lo que ellos dicen, yo no lo veo a veces en la práctica porque lo que hacen no me deja escuchar lo que me dicen. Por eso Yehoshua mismo dijo en Mateo 5:16, esta palabra es muy práctica, muy hermosa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando está diciendo así, está diciendo conforme a dejar una huella. Así alumbre, porque si nos metemos en el contexto de Mateo 5, él viene hablando de una serie de acciones concretas que tienen que ver con la misericordia, con ser pacificadores, porque es el famoso sermón del monte. Y él está diciendo, así alumbre. Cuando digo así, está diciendo de esta manera concreta, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras se ven. Y entonces dice, glorifiquen a vuestro Padre en los cielos. Si nuestras buenas obras no alumbran, la gente no puede ver porque no modelamos. Entonces, la huella, el ekeb del creyente, en términos claros, concretos y prácticos, es la obediencia a la Torá vivida con fidelidad. Ese es el mejor evaluador de gestión espiritual de cada uno. Hay algo que queda como una huella, como esa huella digital que está aquí en el gráfico. Y la huella que dejan nuestras acciones tiene que ser coherente con oír, vigilar y poner por obra la escritura. De lo contrario, es una huella borrosa, es la huella sobre la arena. Fíjense que la Torá es expresada como un camino de huellas. La Torá se presenta como el camino recto. El Salmo 119:1 dice, felices, hay felicidad a causa de los perfectos de camino. La Torá no usa la palabra bienaventurados, el Evangelio tampoco. Esa es una traducción. Lo que la Torá dice es, hay felicidad, sobre todo en el cielo. Los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Adonai, generan una felicidad en un lenguaje metafórico al cielo. Si tú y yo somos perfectos de camino, si nosotros seguimos la Torá, entonces hay felicidad en el cielo
a causa de los perfectos de camino. La palabra caminar, andar en hebreo es alaj. Y esto, desde la perspectiva de la mente hebrea, andar, halaj, implica caminar dejando huellas. Esto es tan particular que esta palabra alajá es la huella de la enseñanza de cada maestro para sus discípulos en la cultura hebrea. Por lo tanto, la obediencia deja huella para los que vienen detrás. Y eso es lo que hace a un maestro en relación a su discípulo. Es que más que enseñar, Yehoshua modeló la verdad. Y por eso Yehoshua pudo decir, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Estaba dejando una alajá, un camino. La alajá es un método pedagógico de los maestros del primer siglo, pero implicaba más que enseñar, modelar, una modelación que deja una huella. Por eso cuando a las personas que contradecían al Mesías venían a él y algunos venían en la comisión de aprenderlo, enviados por los fariseos y los sumos sacerdotes, ellos regresaban muy frustrados porque tan solo con hablar con el Mesías, muchos de ellos que fueron comisionados para coger preso al Mesías antes de tiempo, volvieron y los fariseos le dijeron, ¿por qué no lo trajiste? Y ellos dijeron, jamás hombre alguno habló así, porque dejaba una huella. Y los hombres de Samaria le dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos solo por tu dicho, es que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. Por eso, primera de Juan, el apóstol Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, esa huella, esa alajá, ese camino. Ellos lo vieron, ellos lo oyeron, ellos lo palparon y no había contradicción entre las palabras y las acciones. La mejor manera de enseñar a una persona se llama consistencia. Nosotros amamos a nuestros hijos y deseamos que ellos sean salvos. Ellos necesitan vernos amorosa y humildemente consistentes en el camino de la Torá. Hay una palabra que hemos ido aprendiendo poco a poco en la escritura que se llama el debido proceso. El debido proceso es lo que traducen como justicia. Es el hacer bien las cosas, es justicia. Y eso se llama procedimientos. Eso en la justicia penal y en cualquier tipo de justicia se habla del debido proceso. Y el debido proceso en la obediencia, tal como el Señor nos lo ha estado enseñando, se refiere a que la obediencia no es improvisada, sino ordenada según el diseño del Señor. Primero escuchas la instrucción. Escuchar de manera activa, poniendo atención. Luego lo guardo en el corazón. Dice, y estas palabras que yo te ordeno estarán sobre tu corazón. Y luego dice, las repetirás a tus hijos andando por el camino, alajá. Cuando te acuestes, cuando te levantes, tú estás modelando ante tus hijos el proceso que deja huella. Hay que planearlo, hay que vivirlo. Escucho con atención, lo guardo en el corazón, lo pongo por obra y pueden los demás evidenciarlo. Este es el proceso bíblico
palabra. Por eso estudiamos la Torá los viernes. Lo pongo en el corazón, lo llevo a la acción y el ekeb, el resultado, la consecuencia es testimonio, una huella que dejo a los que están cerca. Y nosotros anhelamos con todo nuestro corazón ver que nuestros amados familiares vienen al Mesías. Aquí está la huella. Cuando tú vienes, te montas tranquilamente en estas pequeñas plataformas y tú dejas que te lleven de la parte inferior a la parte superior en cualquier piso de aeropuerto, de cualquier lugar. Hermanos, como conclusión sencilla, por eso dije que iba como a dibujar con plastilina esta enseñanza, porque a veces las palabras, por ejemplo, Baet Hanan, Ekeb, pues son como muy técnicas y a veces como que no queda lo sustancioso, lo concreto y lo preciso. Entonces el creyente deja huella cuando vive en obediencia diaria a la Torá, cuando permite que el debido proceso, escuchar, guardar, practicar, produzca frutos. Y entonces lo más bello, su testimonio sirve de camino para otros. El testimonio coherente deja pisadas que guían al que viene atrás. El apóstol Juan, que ya lo mencioné al comienzo, en primera de Juan 2:3 dice algo muy hermoso. En esto sabemos que le conocemos. A ver, una pregunta, ¿qué tanto conozco al Señor? Porque nosotros queremos darle a entender a los demás que lo conocemos. Pero aquí hay algo muy práctico en labios del apóstol Juan guiado por el Espíritu de Dios. En esto sabemos que le conocemos. Aquí no está hablando de palabras en arameo, ni en hebreo, ni en griego, ni gramática, ni nada de eso. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y eso deja una huella. Marcamos un sendero. Los demás serán inspirados a seguir. Yo quisiera antes de orar, porque mantén por práctica que ante toda exposición que tengamos a la Torá, debemos hacernos preguntas muy bien hechas, muy objetivas, muy concretas. Antes de orar, pensando en los meses del año 2025 que han transcurrido, pídele al Ruach HaKodesh que te permita hacer memoria para que nos respondamos antes de orar esta primer pregunta. ¿Qué lugar tiene la Torá en mi planificación semanal? ¿Organizo mis días en torno al Shabbat? Esa es una pregunta práctica de alguien que oye, vigila. ¿Organizo mis días en torno al Shabbat? ¿Organizo mi mes con base en las convocatorias de Adonai? ¿O mi agenda está guiada por mis actividades que el mundo llama seculares? ¿Qué guía mi planeación de agenda? ¿Qué guía mi planeación en todos los ámbitos de mi accionar y de mi vida? ¿Qué lugar tiene la Torá en mi planificación semanal? ¿Por qué razón el Señor nos dirá, estos son mis tiempos señalados? Porque son de Él. Entonces, en mi agenda tengo que tener una claridad de los tiempos señalados del Señor.
en mis vacaciones, en mis viajes de placer o de negocios. ¿Por qué? Yo te recomiendo que al hacer la agenda de la próxima semana, organiza tus días en torno al Shabbat, a las convocatorias. Tú sabes que los viernes, al caer el sol, empieza el Shabbat. Y tienes que aprender a responder de manera amorosa, pero clara a todo aquel que necesite saberlo. Y tienes que saber, y tengo que saber decir no cuando sea pertinente. Entonces, primer pregunta para evaluar y orar. ¿Qué lugar tiene la Torah en mi planificación semanal? ¿Cómo organizo mis días? ¿Respeto los criterios de la Torah o vivo en una agenda secular? Segunda pregunta para orar. ¿A qué camino me estoy inclinando más? Hablé de dos caminos, el camino de la huella eterna y el camino de la huella efímera. ¿A qué camino me estoy inclinando más en mis decisiones diarias? ¿Cómo hacerlo más práctico? Pregunto, mis elecciones diarias. Pregúntate, ¿demuestran una vida con propósito eterno o solo comodidad momentánea? Una pregunta muy buena. Mis elecciones, pregúntate, ¿demuestran una vida con propósito eterno o solo comodidad momentánea? Saben, este mundo vive de lo último, la comodidad momentánea, el placer, el disfrutar, pero las elecciones del pueblo del Señor, la pregunta es, ¿demuestran una vida con propósito eterno? Una tercera pregunta de evaluación para orar y pedir perdón. ¿Cómo reacciono ante las invitaciones distractoras? Pregúntate, ¿cuántas invitaciones distractoras has tenido? ¿Cómo reaccionas? ¿Has podido o prefieres explicar con amor tu fidelidad a la Torah? ¿O prefieres ceder para no incomodar a otros? Esta es una pregunta que me parece tan al punto. ¿Cómo reacciono ante las invitaciones distractoras? ¿Prefiero explicar con sencillez y con amor mi fidelidad a la Torah? ¿O cedo para no incomodar a otros? La pregunta que sigue te puede ayudar bastante. Es una pregunta muy pertinente. ¿Qué huella está viendo mi familia o quienes me rodean? Mis hijos, mi familia, mis nietos, ¿creen que realmente yo soy una persona que vive por la Torá, respeta la Torá, vive con base en propósitos eternos? ¿Qué huella está viendo mi familia? ¿Qué huella ven los compañeros de negocios? ¿Ven un testimonio de obediencia o ven confusión en mis prioridades? Es muy importante. ¿Qué huella está viendo tu familia, mi familia? Otra pregunta. Todo esto después de revisar esta sencilla exposición de la palabra. Muy sencilla. ¿Estoy siguiendo el proceso bíblico correcto? ¿Escucho? ¿Cómo escucho la Torá si no participo del estudio de ella los viernes? Pues no puedo escucharla. Entonces muchas veces, pues no puedo ser responsable de lo que no conozco. Pero es que yo debiera escuchar la Torá
Y para eso la congregación, pues en su agenda semanal, incluye que al entrar al Shabbat, perdón, tengamos la oportunidad de escuchar la Torah. Pero luego la vigilo, practico la palabra que conozco, o la pregunta es, o me quedo solo en el conocimiento. Otra pregunta para terminar y orar. ¿Qué herencia espiritual estoy dejando a la próxima generación? Pregúntatelo de una manera mucho más dramática. En el día de tu funeral, cuando muchos dirigen las palabras acerca del que se fue, tus hijos, tu familia, tus nietos dirán, este fue un hombre consistente con la Torá, su ejemplo de obediencia a la Torá marcó mi vida. ¿Cuál es la herencia espiritual que estamos dejando a la próxima generación? Esta es una evaluación muy importante. Estoy dejando huellas firmes para que otros puedan seguir el camino de Adonai. La escritura dice que nos detengamos, que consideremos las sendas antiguas, que escojamos el mejor camino. Este es un buen momento para decirle a Adonai, muéstrame las sendas antiguas para que yo camine por ellas. Este es un buen momento para decirle al Señor, ayúdame a vivir con la fidelidad diaria a la que tú me llamas. Señor, que nuestra vida, que mi vida, deje huellas eternas para tu gloria. Tal vez tengamos que reconocer que, como lo planteé al comienzo, hay una tensión entre los mandamientos de la Torá y la distracción del mundo. A veces esa tensión llega a un punto de inflexión. Inflexión es algo que expresa que algo que era flexible llegó el punto en que se fatigó y se partió. Eso significa inflexión, una palabra muy usada en muchos ámbitos. No, la situación de Colombia llegó a un punto de inflexión. Eso quiere decir que ya es crítica, que ya el equilibrio se perdió. ¿Y en qué momento podemos llegar a un punto de inflexión? Es que podemos ser autoindulgentes una vez y el enemigo toma cuenta y no somos coherentes. Entonces el familiar dice, ah, pues la próxima vez vuelvo y le digo, y vuelve y me invita y vuelvo y cedo, hasta que ya la firmeza que yo tenía con la escritura llegó a su punto de inflexión y se rompió. Entonces ahora es, si tengo tiempo lo hago, pero es que el Señor no me está pidiendo que si yo tengo tiempo, porque Él es el Señor del tiempo. Vamos a orar. Si realmente la primera pregunta te indica que realmente no tenías en cuenta la Torá para planear tus días semanales, que realmente al planificar tus viajes no tienes en cuenta las convocatorias, pídele perdón al Señor. Pidamos perdón al Señor.
Digámosle con el rey David, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu gesed, a tu misericordia. Señor, conforme a tu amor entrañable, yo reconozco que te falto en esto. ¿Qué tendríamos que decirle al Señor? ¿Cuál es la inclinación más fuerte relacionada con nuestras decisiones diarias? El camino de la eternidad demuestran mis acciones diarias, mis decisiones, que vivo con el propósito eterno o solo comodidad momentánea. Cada uno de nosotros piense si tiene que pedir perdón al Señor porque somos fáciles para ceder a las invitaciones distractoras. Nos, no nos gusta incomodar a nadie, pero no nos damos cuenta que estamos incomodando a Elohim. Sí hay que pedir perdón al Señor, porque vez tras vez las distracciones, las invitaciones distractoras ganan a la convocatoria, al Shabbat, al estudio de la Torá. Señor, te pedimos perdón si nuestros seres amados, cercanos, no están viendo un testimonio de obediencia, sino más bien están viendo una confusión de prioridades. Pidamos perdón al Señor. Recordemos el proceso bíblico, hermanos. Shema Israel, escucho. Luego dice, estas palabras que yo te ordeno, las guardarás dentro de tu corazón. Hay que fijarlas en la mente. Y luego eso nos va a llevar a una práctica más allá del conocimiento. Señor, estamos reconocidos, estamos agradecidos contigo, porque como a veces cantamos, eres el Padre que siempre soñé. Porque el Padre al que ama y al que tiene por hijo, lo corrige, lo exhorta y cuando es menester lo disciplina, dándole gracias al Señor porque estamos siendo tratados como hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra es esa espada que penetra y pone de manifiesto las intenciones del corazón. Si la palabra esta tarde ha puesto de manifiesto realidades de nuestro corazón, hay una sola salida: reconocer, pedir perdón, arrepentirnos. Y arrepentirnos implica devolvernos del camino equivocado y venir con el rostro delante del Señor a hacer obras dignas de arrepentimiento. Señor, bendecimos en esta tarde el tesoro
de ser expuestos a tu palabra, de hacer parte de una congregación en la que tú nos celas, nos anhelas, nos celas con el pacto. Es que a ti te plació escogernos para ser tu pueblo. Señor, te pedimos perdón si a veces esa expresión no es tan importante para nosotros. Nosotros ser tu pueblo y tú nuestro Elohim. Qué precioso. Pero eso tiene unas maravillosas premisas y demandas. Démosle gracias al Señor. Determinemos al abrir los ojos mañana, empezar nuestro tiempo a solas con el Señor. Abrir la escritura, tomar el salmo de referencia que estamos usando. Dios bendice al humilde. Dios bendice al sencillo. Tomar el proceso sencillo, práctico de las preguntas del acróstico Torá, personalizarlo, tomar nota de nuestros propios pecados, arrepentirnos, apropiar las promesas, tomar los mandamientos, las actitudes y los hábitos. Ese es el plan y el perfil de Elohim para esta congregación. Acordémonos que a la una oramos unos por los otros. El viernes a las caída del sol debemos estar preparados para celebrar Shabbat en casa. Y luego podemos disfrutar de escuchar la voz de Dios a manera de enseñanza. Y luego tener un tiempo de deleite que le pertenece a Él. Esos son los propósitos eternos. Y cuando en el camino llega la luna nueva, el novilunio, el Rosh Hodesh, bendecimos y seguimos ese patrón de vida como pueblo elegido. Lo demás puede ser una racionalización, puede ser una excusa o puede ser que poco a poco nos vamos descuidando y cuando lo hacemos dejamos de mirarlo y cuando dejamos de mirarlo nos estamos alejando y caemos al pecado de la idolatría. Señor, yo oro en esta tarde por esta preciosa congregación. Tú en tu bondad y en tu administración y en tu mayordomía me has puesto como atalaya. Y un día también llamarás mi vida a cuentas. Tu palabra dice que si el atalaya ve que el justo se desvía y no lo advierte, el justo morirá, pero tú demandas la vida del atalaya. Y yo quiero serte fiel hasta el último minuto que me permita ser el pastor y atalaya de esta preciosa familia. Tráenos a los que requieran de vuelta al camino correcto. Démosle gracias al Señor. Se cayó la señal. No, no. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Bendice al Señor con un corazón humilde. Bendice al Señor. Si te sientes retratado, no hay una razón de avergonzarte. Hay solamente una razón de que lo más precioso que es arrepentirnos ocurra en nuestro corazón.
Dale gracias al Señor si te ha mostrado algo que debes cambiar. Es maravilloso la vida con Él porque es dinámica. La Escritura nos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. En esta congregación honramos en obediencia a Elohim con el diezmo y la ofrenda. Es un mandamiento vigente en la Escritura. Decir lo contrario, que no es vigente, es mentir. Es un mandamiento vigente de Génesis al Evangelio, porque sigue existiendo una obra que se lleva a cabo, sigue existiendo el cuidado de la mayordomía, pero muchos hermanos han caído en la trampa de violentar este mandamiento. Y es lamentable porque no honramos al Señor con ello. Qué preciosa declaración la de la Escritura. Es tan práctica cuando nos presentamos delante de Él con el diezmo y la ofrenda. Nosotros decimos en presencia de Hachén, he apartado de mi casa lo consagrado. Es que es dedicado, es que le pertenece. Lo doy al levita, al huérfano, al extranjero, a la viuda, conforme al mandamiento que me ordenaste. Y qué hermoso, no he transgredido tus mandamientos, no los he olvidado. Qué maravillosa declaración. Señor, tú que eres fiel y en tu gesed haces que salga el sol sobre obedientes y desobedientes, sobre buenos y malos, porque tú no cambias, tampoco cambia tu palabra. Conforme a nuestra fidelidad, abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprende al devorador. No permitas que la plaga toque nuestra morada. No permitas que nuestra viña sea estéril. No permitas. Tú has prometido que las personas nos verán bienaventurados, felices. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has concedido como congregación para cerrar este Shabbat en tu palabra. Y ahora con nuestras manos levantadas, mirando al Señor con el anhelo de esperar su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Señor, tomo en mis labios y en mi corazón tu palabra, pensando en mis hermanos, cada uno de ellos. Y te pido, Señor, pensando en ellos, y les digo a ellos, que te bendiga Adonai, que te bendiga Adonai, y que te guarde, que Adonai ilumine hacia ti su rostro, que Adonai ponga su favor, su gracia sobre ti, que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, con temor reverente,
Yo declaro tu nombre sobre mis hermanos, herederos del pacto y las promesas, sobre Luz Marina, sobre Adrián, sobre Alfonso, sobre Dora, sobre Lenita, sobre Gabriel, sobre Grace, sobre quien quiera que sea el propietario de iPhone 4, que tú lo conoces mejor que yo, sobre Iván, Margarita, Juan Esteban, Juliana, Luz Marlene, Martí Carcila, sobre Miguel y Camila, sobre Ruth y Luis, sobre Tejani. Yo invoco sobre ellos, sobre mi esposa, sobre mí mismo el nombre santo, bendito seas, alto y sublime, Achen Yehoshua Hamashiach, sobre cada hijo, sobre cada nieto, sobre cada relación matrimonial, sobre cada lecho nupcial, sobre cada altar donde nos sentamos a tomar los alimentos con gratitud para que tú nos bendigas como has prometido, por los méritos maravillosos del Cordero Santo que fue inmolado. Amén y amén. Shabua Tov para todos mis amados hermanos. Bendito sea el Señor que la tormenta aquí amainó y que pudimos disfrutar de este tiempo de servicio que parecía amenazado al comienzo. Bendito sea el Señor, me alegró verlos. Al único que no identifico es iPhone 4. Imagino que es Harold Martínez, imagino. A todos los demás. Marina y Anderson. Anderson y María. Saludos. Un abrazo para todos. Bendiciones para todos. Gracias, igual. Buenas Semana. tardes. Bendiciones, feliz Gracias. semana. Gracias, Pastor Oscar. Saludos a todos. Gracias, Pastor, gracias. Gracias, buenas Temprano mañana, Nahuatl. tiempo a solas, nuestras citas de discipulado personal, una iglesia viva y activa. Les pido seguir orando por Felipe Escobar después de su accidente. Les pido que no dejemos de orar y de ser solidarios. Buena semana para todos. Igual. Buena semana. Buenas Hasta Buenas. pronto. Bye. Buena semana para todos. Bye. Bye. Lucho, Gabrielito. qué gusto Buena verte, hermano. semana a todos, lo mismo. Igual para todos, felicidades. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Boncini.